Sí, vamos a presentar a Juan Pablo Rojas. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene estudios de maestría en Filosofía, también en la misma universidad. Ha publicado el libro La lucha de clases en el Perú 2016-2021, unas interburguesas a puertas del Bicentenario. Además, es miembro del Comité de Propaganda Obrera y Socialista. Muchas gracias, Juan Pablo, por aceptar la entrevista y por acompañarnos en esta fecha para conmemorar el Día Internacional del Trabajador. No, bueno, gracias a ustedes en realidad. También es un tema de mi interés, así que donde se puedan intercambiar ideas, perfecto, excelente. Y si puedo aportar con algo, qué mejor. Sí, ¿qué tal? Le comentabas a César que estabas conmemorando esta fecha con unas actividades. Justamente esta semana hubo unas movilizaciones por el 1 de mayo. ¿Qué tal? ¿Cómo las has visto? Bueno, no he seguido la movilización central, que por lo general la convoca la CGTP, por lo menos hasta donde la vi. Este año la he visto un poco más numerosa que en otras ocasiones. Yo creo que se debe también ya a la cercanía del proceso electoral 2026, donde ya los partidos tratan de mostrarse un poquito más. Espero que en realidad se deba más bien a la mayor movilización de los trabajadores. Espero que no sea solamente coyuntural por el tema de las elecciones, porque suele pasar. Pero bueno, así como se convocan por ahí algunas movilizaciones, también hay quizás por ahí algunas otras confluencias alternativas pues a la tradicional, que se concentran en sus respectivos lugares, en Plaza San Martín. Nosotros hemos estado por ahí cerca también con una movilización propia, pero bueno, se trata siempre de, como le comentaba César, de reafirmarnos pues, ¿no?, en un compromiso con la clase trabajadora, y más allá de las diferentes perspectivas de las que partimos, bueno, todos consideramos que ahí hay un norte pues que traza el proletariado, como solemos decir, o bueno, en general, pues, ¿no?, la clase obrera. Sí, ¿no? ¿Por qué es importante resaltar que a la clase obrera en este día, Juan Pablo? Bueno, en realidad se trata no solamente de reivindicar el papel fundamental de la clase trabajadora en la construcción del mundo, de lo que conocemos como la civilización, sino en realidad también su papel en el marco de la transformación de la sociedad, ¿no? Ese es algo medular en esta celebración. Por eso es que no se debería quedar únicamente en la reivindicación del trabajador y sus exigencias del momento, sino también la perspectiva revolucionaria, pues, ¿no?, que este debe tener, en la medida en que sus condiciones de vida, se suele comentar de esa manera, sus condiciones de vida lo llevan justamente a ser la clase social o el sector de la sociedad que está en mayor oposición, pues, ¿no?, al sistema imperante, al sistema que está basado en la lógica, la dinámica, el dominio finalmente del capital sobre el trabajo. Entonces, si hay un elemento en la sociedad en donde nosotros podemos encontrar, se podría decir, la herramienta para poder transformar esa dinámica, la encontramos justamente en esta clase que está en total oposición al capital, pues, ¿no?, que es la clase obrera. Entonces, es ahí su importancia, ¿no? De hecho, que todos nosotros partimos de reivindicar la lucha popular, la lucha del pueblo en general, que abarca no solamente trabajadores obreros, también pequeños comerciantes, etcétera, pero se considera siempre que es aquí en la clase obrera en donde encontramos esa oposición resuelta, pues, ¿no?, al orden existente. Entonces, por ahí es que va nuestra reivindicación siempre. Ha habido una distinción histórica, tanto por un lado están los trabajadores y por otro lado están los campesinos, pero al fin y al cabo ambos son trabajadores, ¿no? O sea, tanto los obreros de las fábricas como los campesinos, ¿no? O sea, trabajan, tienen la necesidad del trabajo, ¿no? Pero esta distinción histórica ya no se mantiene tanto en el tiempo, Juan Pablo.
¿Cómo ves esta, este contraste? Bueno, en el caso del campesino hay que hacer una diferencia que se suele también obviar. Es que cuando hablamos del campesino muchas veces nos referimos al trabajador del ámbito rural, que en realidad no presenta la misma condición en el marco de la producción, podríamos decir, o del intercambio. Porque por una parte tenemos, claro está, los pequeños propietarios, que es lo que abunda del trabajador rural en el Perú. Es decir, el campesino que es propietario de su parcela, de pequeñas hectáreas de tierra. Y por otra parte, lo que tenemos también, y aquí es algo que destacar, el obrero agrícola, que por ejemplo en el Perú es un sector de la clase obrera en el Perú que en los últimos años está siendo bastante combativo y está mostrando también un grado de conciencia política bastante elevada, pues, ¿no? Por ejemplo, en las protestas que se han dado a lo largo de la costa peruana, tanto en el sur y el norte, han sido justamente impulsadas por estos sectores de trabajadores, es decir, los obreros agrícolas, que en términos técnicos... Hablas de quienes trabajan en las agroindustrias y en las agroexportadoras. Claro, los trabajadores de la agroindustria, por ejemplo, ¿no? Entonces, propiamente, se suele considerar que no se trata ya ahí de campesinos, sino básicamente de obreros de la agroindustria o bueno, como lo mencionamos hace un momento. Y ahí hay diferencias claves también, porque en general el pequeño propietario justamente participa en la producción moderna, en el intercambio, etcétera, en tanto pequeño propietario, mientras que el obrero agrícola, por ejemplo, es un asalariado más. En esa medida, sus perspectivas también tienden a ser distintas, obviamente matizando, ¿no? Matizando muchas veces, pero creo que englobarlos en una sola, se podría decir como un solo sector, obviando estas diferencias que son claves y que también se muestran en actitudes políticas también muy distintas. Por una parte, una perspectiva, se podría decir, obrera o proletaria, que tiende más a la colectivización, a la socialización, mientras que la perspectiva campesina tiende más bien a la defensa de la parcela, y es decir, de la apropiación privada, ¿no? Que tiene también un carácter popular, eso sí, pero en perspectiva son cuestiones que son diferencias que pueden volverse relevantes. Entonces, bueno, de hecho que esas diferencias existen en el marco de una sociedad como el Perú, en donde, bueno, tenemos en realidad todo un conjunto de contradicciones. Formamos parte finalmente de una misma lucha, pero sí creemos que no es propicio también olvidar esas diferencias para entender justamente el lugar clave, pues, ¿no? que le corresponde ahí a la clase trabajadora, a la clase obrera. Claro. ¿Crees que seguimos? Sí, con respecto a eso, sí, es bien complejo eso, ¿no? Porque, bueno, no podemos olvidar que también hay tierras comunales, por ejemplo, ¿no? O también se le podría, en todo caso, acá y en Lima, de repente, los pequeños comerciantes, se les podría catalogar como obreros, trabajadores proletarios. Bueno, ya ahí entramos a las cuestiones del matiz, ¿no? Justamente hasta dónde, como decíamos, hasta dónde una... La informalidad que tanto incide en el trabajo mismo. Porque en realidad, bueno, complejo, pues, ¿no? Ahí existe esa paradoja, pues, ¿no? Desde qué pelo se puede considerar al hombre calvo, por ejemplo, ¿no? Es decir, el límite, ¿cómo lo podríamos definir? Porque en realidad muchos comerciantes ambulantes, se podría decir, en realidad, en la medida en que son autoempleados, es porque forman parte de lo que se suele llamar el ejército industrial de reserva, ¿no? Es decir, forman parte en realidad del sector de los desempleados, que tienen que valerse, pues, ¿no? de algún medio para poder subsistir, pero siguen siendo parte de ese ejército industrial de reserva, ¿no? De ese ejército, como decía Marx, que tiene que estar a disposición del capital en la medida en que necesite, pues, ¿no? Mayor producción y por tanto mayor fuerza de trabajo al alcance. Pero también ya hay pequeños propietarios que pueden vivir con normalidad, con sus ingresos, con sus inversiones, como es el caso, bueno, no sé, pues, ¿no? de una persona que posea algún negocio pequeño, etcétera, ¿no? Entonces, claro, ahí se podría decir que ambos son pequeños comerciantes,
pero que en definitiva, en el plano de lo concreto, no solamente en cuestiones terminológicas, ya tienen una ubicación distinta en el aparato productivo, creo. Así que definitivamente, bueno, entrar a ver esos detalles es muchas veces complejo, Sí, pero sí, a de todas veces, maneras, a veces la práctica a veces un poco supera la teoría en esos aspectos, ¿no? Es claro, como que, definitivamente no se puede abarcar nunca la realidad con un concepto, ¿no? De hecho, que ahí siempre hay una serie de desigualdades o una contradicción insalvable en realidad. claro. Sí, sí, César. Sí, bueno, yo estaba pensando, bueno, la consigna, esa consigna de abajo el trabajo, la abolición del trabajo, ¿qué opinas sobre eso? Bueno, en términos, se podría decir generales y en perspectiva, me parece una consigna válida y es hacia ahí, hacia donde se dirige, se podría decir un proyecto revolucionario, ¿no? Es decir, en la medida en que se trata de liberar al hombre de esta necesidad económica, también implica para su libertad liberarse del trabajo. Es cierto, como se suele decir, que el trabajo es aquello que regula, que media nuestro metabolismo con la naturaleza, pero como lo menciona Marx en El Capital, el hombre no será libre hasta que también no logre justamente emanciparse de esa misma jornada laboral, ¿no? En términos generales, entonces, para el despliegue de todas las capacidades, se podría decir, o de la libertad en general, es importante también que el hombre se libere de esa necesidad y por lo menos el desarrollo tecnológico, científico, lo permite y lo permitiría aún más en una sociedad que haya ya superado las barreras del capital. Es posible bajo esa perspectiva. Pero ya en el terreno particular, en el terreno de lo concreto, obviamente esa es una finalidad todavía muy, muy, muy lejana, pues, ¿no? Es una meta en un muy largo plazo, porque implica en realidad llegar a ese momento con una elevada productividad del trabajo, y eso implica muchísimas cosas en donde todavía el trabajo obviamente es presente y en lo que se tiene que, dadas las circunstancias, también poner el empeño, ¿no? Yo recuerdo que sobre eso hay muchas discusiones, justamente también en la mayoría de casos, en muchos casos que vienen de académicos, que critican cuestiones en torno a la Unión Soviética, bajo esta perspectiva teórica de que lo que se debería orientar un proyecto marxista es justamente liberar al hombre del trabajo, pero lo que se ha visto en otras circunstancias más bien es un elogio o un ensalzamiento del trabajo, cuando más bien la orientación de Marx iría en otro sentido, ¿no? Pero esto, claro, respondía a condiciones muy concretas que en realidad no las hemos superado, que era la necesidad de elevar la productividad, ¿no?, en ciertos momentos, en ciertas naciones, como es el caso de la Unión Soviética, para también defenderse de enemigos externos y todo lo demás, ¿no? Entonces, por lo menos podría decir esto, ¿no? Yo lo comparto como una meta, pero también hay que reconocerlo como ello, ¿no? Como una meta a un largo plazo. No confundir esta consideración por el momento todavía teórica con lo que exige en realidad la práctica en este momento, ¿no? Y en este momento sí, un proyecto revolucionario no podría realizar de inmediato ese ideal de la superación del trabajo, ¿no? Tendría que todavía valerse de él por muchísimo tiempo. Sí, Claro, pues no, bueno, sí, a ver, para sí, aclarar, porque, porque hay mucha confusión a en ver, las redes. sí, He sí, visto, he a visto ver, que cuando se menciona de la abolición del trabajo, muchas personas dicen, estos vagos no quieren trabajar, estos vagos no quieren hacer nada, no por eso salen a marchar. Para hacer la precisión, lo que se pide, lo que se requiere, o la finalidad, como menciona, es reducir en todo caso las horas de trabajo, porque pues la tecnología nos está suplantando y nos debería suplantar, pero para bien, no para quitarnos el trabajo, para que nos despidan de nuestro trabajo, sino de repente para reducir las horas, o en todo caso el trabajo que estamos haciendo es en beneficio a una clase opresora, ¿no? Entonces,
de esa libertad de trabajo se está hablando. No es que no querramos trabajar y que no querramos hacer nada y que Sí, justamente de ello iba, ¿no? Que el trabajo es una necesidad, ¿no? Pero se vuelve un problema cuando sobrepasa tus propias capacidades. Justamente Jason Hickel habla de la posibilidad de una economía postcapitalista donde se produzca lo justo y necesario, no haya una sobreproducción de bienes. Entonces, la gente trabaje y produzca lo que va a comer, lo que va a vestir, sin necesidad de que haya una sobreproducción y una especulación todo lo que genera la economía, el libre mercado, ¿no? Entonces, con la producción de bienes y servicios, ¿no? Entonces, ¿tú crees que es posible esta economía postcapitalista donde se trabaje lo necesario para producir solamente lo que necesitamos, más allá de, o sea, superar el lucro que se tiene? Bueno, no conozco bien lo que menciona el autor en específico, pero toda sociedad requiere un excedente productivo en realidad. De eso recuerdo que hablaba Marx bastante bien en la crítica del programa de Gotha, cómo es que en realidad hablar de el trabajador recibiendo el producto íntegro de su trabajo es en realidad una forma de organizarse socialmente inviable, porque en realidad la sociedad en su conjunto requiere siempre un excedente que está destinado a, por poner un ejemplo nada más, ¿no? A la gente que no puede trabajar, como por ejemplo los ancianos, las personas con discapacidades, etcétera. Y eso implica ya, de hecho, que no todos van a recibir el producto íntegro de su trabajo. Asimismo, ahí hay que añadir, por ejemplo, la reserva que sí hay que tener siempre, ¿no? En caso de desastres y todo lo demás, ¿no? Entonces, la cuestión ahí, más que el excedente, tiene que ver con la forma de organizar la sociedad. Supongo que eso es a lo que va el autor que menciona. Porque claro, o sea, el excedente se presta justamente a la especulación y demás problemáticas, trayendo contradicciones Sí, mira, tan irracionales. sobre todo que haya excedente de bienes, de comida, cuando hay mucha gente que pasa hambre en el mundo. Claro, Eso, justamente a eso iba, ¿no? A eso iba, claro, trayendo contradicciones tan irracionales como el hecho de que, habiendo abundancia de ciertas mercancías, hay gente que no puede obtener o satisfacer esas necesidades, pues, ¿no? Que satisfacen esas mercancías. Entonces ahí el problema, más que la abundancia, el excedente, es en definitiva la organización, ¿no? Entonces la organización de la sociedad, la organización productiva de la sociedad. Entonces eso es superable en la medida en que, claro, se haya superado esa forma de organizarse, ¿no? Una economía basada no solo en el libre mercado, porque podemos tener una sociedad también proteccionista, ¿no? No necesariamente, como digo, ¿no? de libre cambio, pero si sigue siendo una productividad, una producción capitalista, es decir, una producción orientada a la valorización del valor, orientada a la producción finalmente de capital, que es lo que hace el capitalismo, ¿no? El ciclo comprende ello. Obviamente esa problemática con el excedente y las contradicciones, como lo acabas de mencionar, son insalvables, en algún momento aparecen, ¿no? Algo que sucede con el libre cambio es que por lo menos hace estallar esas contradicciones, se podría decir, bastante pronto, ¿no? Y lo hace a vista y paciencia de todos. De repente hay formas más reformadoras, como son los proteccionismos, pero que también terminan finalmente convirtiéndose o deviniendo, ¿no? En una serie de crisis que también traen finalmente los mismos males, y siempre quienes lo pagan peor, quienes la pasan peor son los trabajadores, pues, ¿no? La posibilidad está ahí, obviamente, la posibilidad está ahí. Es decir, tenemos lo suficiente como para que a nadie le falte nada y para tener todavía todo un excedente para todas las problemáticas futuras, ¿no? El asunto es hasta dónde ese sistema postcapitalista es realmente como se suele decir, ¿no? La organización racional de la sociedad, es decir, la organización basada sobre la planificación de los hombres, o sigue siendo un mecanismo autónomo que se impone a la voluntad de los hombres. Si es lo primero, entonces es posible, ¿no?
si es lo segundo, sea cual sea la forma, seguirá replicándose la misma problemática. Claro, es un problema cuando este excedente está en manos privadas, pues, ¿no? Ese es básicamente el problema, ¿no? Ujú. Claro. Jonathan, ¿qué ibas a mencionar? Sí, justamente quería incidir en algo, ¿no? Porque eh, la gente trabaja, pero siempre trabaja para otros, ¿no? Y hace rico a otros, ¿no? ¿Tú crees que se puede llegar un momento en el cual uno trabaje para su empleador, pero tanto el trabajador como el empleador tengan la misma retribución o una ganancia equivalente en algún momento? ¿O siempre el que emplea, el que pone el capital económico, tiene más derechos que el que produce con su mano de obra? Ujú. Bueno, en realidad hay varios factores por los cuales es necesaria la explotación y se podría decir la intensificación de la explotación del trabajo. Por una parte, lo que hay que reconocer siempre es que esta ganancia no tiene otra fuente más que el trabajo. Entonces, todo trabajo en realidad es explotado en el modo de producción capitalista. Ahora, la cuestión es si es posible una empresa o un capital, una inversión en donde el capitalista reciba lo que corresponde, por así decirlo, a su trabajo administrativo. Eso puede suceder como excepcionalidad nada más, pues, ¿no? Como condición excepcional. Pero como norma o como la cuestión general es que todo capital en realidad se encuentra en una condición permanente de competitividad, en donde para poder imponerse y para poder subsistir tiene que incrementar justamente esas ganancias para poder, por una parte, por ejemplo, reinvertir en elevar la productividad, o por otra parte también para responder a momentos de crisis, en momentos en que tiene que, por ejemplo, una de las cosas que suceden, que tenga que reponer su capital constante, entre otras cosas. Es decir, si es que no ha generado ese excedente, que tiene que ser lo mayor posible porque no puedes saber, no puede, justamente esa es la organización anárquica del capitalismo que se suele decir. En esa medida es que tiene que tener un excedente suficientemente alto para poder responder a cualquiera de esas vicisitudes. Sí, pero ¿quién controla ese excedente? Por eso decía, ese excedente es a lo que está obligado el capitalista a generarlo, y no tiene otra fuente para generarlo que no sea justamente la explotación del trabajo. Entonces, que sea posible una inversión en donde se dé se podría decir, ¿no?, una distribución equitativa de lo producido, de la riqueza producida. ¿Cree que es factible? Es imposible e inviable en el marco de la sociedad capitalista, claro. No podría darse. Pero tendría que cambiar. No, pues estamos hablando de una economía postcapitalista. Sí, por eso, si es que hablamos de una sociedad postcapitalista donde no existe apropiación privada, entonces de hecho que ahí es posible, y en realidad lo ideal tampoco no es que, o por lo menos desde mi perspectiva, lo ideal tampoco no sería que cada uno reciba lo que corresponde a su trabajo, sino a lo que requiere, a lo que necesita, pues, ¿no? Porque definitivamente las necesidades, como lo menciona Marx también en la crítica al programa de Gotha, de una persona con 5 hijos no es la misma que una persona de 2 hijos, ¿no? Y ahí hay que involucrar muchas otras cuestiones, ¿no? Incluso también los mismos proyectos de vida no son los mismos, se supone en un mundo libre se tiene que tener esa posibilidad, pues, ¿no?, de poder uno realizar esos proyectos, no solamente desde el punto de vista objetivo, sino también subjetivo. Entonces, si es que no existe esa barrera de la apropiación privada, con todas las condiciones que se ha forjado el mundo contemporáneo, está en las posibilidades de realizarlo, claro. Sino justamente Piketty tiene esa propuesta, ¿no?, de una economía postcapitalista donde los trabajadores tengan acciones y tengan utilidades a la par de los mismos dueños, ¿no?, de los mismos empresarios, ¿no? ¿Tú crees que eso puede darse, se puede concretar en algún momento?
Ya, y no solo Piketty, también hay otro autor, no recuerdo ahorita cómo se llamaba, que también habla de eso, porque se basa en este caso en lo que menciona Marx en el tomo 3, mencionando en cómo se superan, se podría decir, la propiedad burguesa en el marco de la producción burguesa. Y una de esas formas en las que Marx lo plantea es cuando los trabajadores se vuelven accionistas de la empresa. Pero nuevamente, él también lo considera como una forma también excepcional en ese marco, ¿no? Es justamente en la medida en que esa apropiación justamente en colectiva impediría bajo ciertas circunstancias de imponerse y poder seguir subsistiendo en un mundo, en un mercado altamente competitivo, ¿no? Entonces, de todas maneras, ahí tiene que haber, o termina habiendo, se podría decir, quizás una preponderancia de ciertas acciones sobre otros, ¿no? Puede haber, por así decirlo, ¿no? Un Estado que regule todas estas cuestiones, ¿no? Si es así, entonces propiamente ya no estamos hablando, claro, de un mundo capitalista, ¿no? Y ese Estado también quizás tendría ya otro carácter. Entonces, hablar de acciones, por así decirlo, ya también sería superfluo, ¿no? En realidad se estaría hablando finalmente de una apropiación colectiva, entonces ya hablar de accionistas de la empresa, por así decirlo, sería más bien algo correspondiente a un mundo que ya no estaría viviendo ahí. Así Entonces, que no me parecería. la esperanza en el futuro es lo colectivo. Entonces a eso se puede apuntar para que haya menos brechas, menor desigualdad. Ujú, claro, lo que sucede es que muchas de esas corrientes, por lo menos la que yo conocí, ahorita no recuerdo bien cuál era el nombre, que justamente proponía esto, el tema de los trabajadores como accionistas, lo proponen como una forma de superación, obviamente, del sistema capitalista, pero supuestamente como una forma pacífica de tránsito o de fin del capitalismo. ¿Qué sería eso, no? Sería la forma o el método, ¿no? Lograr que los trabajadores se conviertan en accionistas, lo cual, en efecto, sería, bueno, algo que desde sus inicios, desde sus planteamientos ya significaría... Pero creo que sería lo justo, sería una reivindicación del capital humano, ¿no? Porque ahorita lo que hay es una sacralización como menciona también en este caso Piketty, una sacralización de los ricos, en este caso el capital económico, y se desmerece al capital humano, que es el que genera, es la fuente, el que transforma, ¿no? las materias en riquezas. Uh-huh. Claro, pero la cuestión ahí es que de realizar un proyecto así, que podemos concebirlo nosotros como una reivindicación y todo lo demás, pero realizar un proyecto de ese tipo implicaría ya una acción que va más allá de una acción simplemente reformadora o pacífica como lo plantean algunos autores, ¿no? Y en esa medida justamente es que también se convierte en una consideración muy superflua el concebir al trabajador únicamente como un accionista y no como más bien como el propietario o la clase como propietaria finalmente de los medios de producción, como se dicen. Entonces, esas son formas que sí he escuchado, pero por lo general, como digo, está más orientado a plantear una vía alterna a las formas tradicionales de revolución que se conocen pues en el siglo XX. Sería más o menos algo así como un tránsito pacífico. En esa medida sí me parece algo muy, muy ilusorio creer que eso se puede llevar a cabo de esa manera. No habría otra forma en realidad de transformar la sociedad si no es mediante una acción colectiva también y en gran parte violenta, porque tiene que verse con la resistencia, pues, ¿no? Con la resistencia de la clase dominante que tiene todas las herramientas, tiene todas las armas a su disposición para contener. En el caso de... Sí, César, se activó tu audio, me parece. En el caso de constituir una empresa de repente. Sí, ¿me escucha? Sí, ¿Me escucha? Sí, continúa. Ah, ya. Sí, no sé qué opinas de
que trabajadores constituyan una empresa como dueños de la empresa y se organicen así, ¿no? Con, no sé, asambleas, etcétera, ¿no? Eso ya cambiaría un poco la perspectiva que se menciona, ¿no? Ya no serían accionistas simplemente, sino propietarios de la misma empresa, ¿no? Eh, por ahí también podría ir este tipo de cambio del sistema, ¿no? Pero tiene que darse, pues, de manera conjunta, digamos, en toda la sociedad, ¿no? Porque una empresa sola no generaría un gran cambio, ¿no? Ujú. Claro, en realidad eso ya existe, pues, ¿no? Son las cooperativas, básicamente, que si nos damos cuenta, muchas de ellas justamente no llegan a buen puerto por el problema esto de la competitividad capitalista. Justamente siempre tienen que ver con esa problemática. Entonces, en el marco de la sociedad capitalista, su éxito es bastante limitado. Existen y pueden subsistir, obviamente, pero a costa también de una baja productividad, por ejemplo, y también en muchos casos el peligro de terminar desapareciendo por ser absorbidos por capitales más grandes, ¿no? Sobre esto habla también las dos formas, la cooperativa y esta idea de los trabajadores como accionistas, son dos formas, dice Marx, en que se pueden abolir, dice, ¿no? la propiedad burguesa en el marco de la sociedad burguesa, pero justamente en el marco, es decir, manteniéndose siempre ahí, porque tiene su respectiva limitación también. Todo esto tiene que ver ya finalmente con el problema macro, que es el sistema capitalista y hasta dónde se logra ya más bien transformar ese sistema. ¿Y cuál es el papel de los sindicatos en este contexto donde no se respetan los derechos laborales, donde hay una mayor precariedad laboral? Entonces, los sindicatos no están cumpliendo su trabajo. También vemos que se crean sindicatos fachada para extorsionar a otros sindicatos. Entonces, ¿qué se puede hacer al respecto, no? O sea, ¿es posible una reforma de los sindicatos o otra forma de organización, Juan Pablo? Bueno, yo creo que sí es posible y es necesario el trabajar por recuperar esos espacios de lucha, ¿no? De hecho, que en muchos casos habrá la constitución de nuevos instrumentos, de nuevas formas de organizarse, pero hay otros en los que es necesario también, se podría decir, impulsar desde adentro, pues como se suele decir, desde las bases, ¿no? Porque en realidad muchas veces sucede que estas dirigencias, porque en realidad son siempre las dirigencias más que el conjunto de los trabajadores, y ciertas dirigencias se benefician o finalmente negocian, pues, ¿no? Con estas necesidades de los trabajadores. Esto sucede porque también no se hace un trabajo dentro de este tipo de sindicatos. Y bueno, creo que esto tiene que ver ya mucho con el contexto histórico, pues, ¿no? Por una parte, a nivel, podríamos decir, del número, volumen, la clase trabajadora en el Perú se ha reducido bastante. Hay un proceso interesante que describe Félix Jiménez de desindustrialización, a pesar, bueno, de que siempre hubo muy poca industrialización, pero aún así ha habido un proceso regresivo desde los fines de los años 80, inicio de los 90, que ha minorado, se podría decir, el porcentaje de población obrera, que tiene finalmente su expresión también en la política, con una minoración también de este papel político de la clase obrera. Y por otra parte también toda una serie de medidas políticas, ideológicas, que han ido en dirección a reducir el alcance de cualquier perspectiva proletaria, de trabajadores, en vistas a organizarse, en vistas a luchar por sus derechos y todo lo demás, ¿no? Entonces, todo eso se refleja también en cómo se han constituido, cómo están hoy en día constituidos los sindicatos. Por una parte, básicamente, en el mejor de los casos, reducidos a velar por cuestiones reivindicativas muy concretas, muy específicas, abandonando cualquier perspectiva crítica anticapitalista, por ejemplo. Y en otros ya los casos más lumpenizados, como tú mencionas, ¿no? Que son sindicatos que se forman justamente para pelear, ¿no? por puestos de trabajo, llegando a las extorsiones, llegando al amedrentamiento y todo lo demás, es decir, contraponiendo trabajadores con trabajadores, que es finalmente una política obviamente que sirve a las clases dominantes, ¿no?
de que es posible, sí, ¿no? Es posible, sí, en la medida en que también los sectores esclarecidos, políticos, traten de hacer el trabajo como se tiene que hacer por ahí. Y sobre todo también ahí va a ser muy importante que el papel justamente de las organizaciones a nivel nacional, ¿no? Cómo trabajan para generar esa conciencia de clase también. Esa es una problemática medular aquí, porque tenemos muchos partidos o muchos movimientos que tienen este alcance nacional, pero que no trabajan en función de ello. Trabajan más bien en función de ver qué tan buenos resultados electorales se tienen. Para hacer eso se arriman a cualquier partido o cualquier candidato que ahorita esté de moda, que les puede dar ese posicionamiento, y finalmente su propia acción, en lugar de educar al pueblo, educar a las masas en una política más bien decididamente, pues, ¿no?, por los trabajadores o contraria al sistema, etcétera, lo que hacen es más bien reafirmarlo y fomentar ese tipo de conductas oportunistas. Entonces, es importante que también que a nivel nacional exista un movimiento que pueda hacer un contrapeso a toda esta izquierda, porque se suponía en principio que la izquierda tenía que hacerlo, a toda esta izquierda que ha degenerado y que hoy en día lo que hace es reproducir básicamente lo que una de las tantas formas que le convienen, pues, ¿no?, a la patronal y en general al sistema capitalista. Claro, la izquierda está metida dentro del sistema, no quiere ver más allá, no quiere ocupar de repente sus puestos de poder, etcétera, ¿no? Bueno, en ese sentido, desde nuestra realidad, la realidad actual en la que no hay propaganda, no hay educación, etcétera, es un poco imposible a través de los sindicatos que tenemos, etcétera. A partir de lo que tenemos de nuestra realidad, ¿cuál crees que sería el siguiente paso para emanciparnos, ¿no?, del capitalismo? Bueno, me parece que la tarea está bien planteada por Mariátegui cuando dice: nuestra labor es infundir conciencia de clase y sentimiento de clase. Creo que ese es un elemento, una consigna que nunca debemos de sacarnos de la cabeza, ¿no? A partir de eso ya ver cuáles son las formas que nos permiten eso, ¿no? Ese trabajo de concientización, ese trabajo de politización sobre todo, porque acá la idea es ir incorporando poco a poco a las personas, a nuestros compañeros del trabajo, de estudios, a la lucha política, y eso ya de por sí toda una tarea bastante compleja. Así que la forma en que nosotros nos organicemos, ya sea como trabajadores, estudiantes, grupos culturales, etcétera, tiene que tener siempre ese norte, ¿no? Ese norte de ir poco a poco generando esa conciencia de clase. Eso es en lo inmediato, ¿no? Pero yo creo que en un mediano plazo, o incluso un largo plazo, es importante que surja una organización que se forje sobre la cohesión ideológica, que tenga en claro qué tipo de tarea tiene, y que pueda tener una participación en la vida política del país tal y como lo tiene cualquier otro partido a nivel nacional, ¿no?, como lo tiene la derecha. Yo creo que un partido obrero. Y yo creo, claro, así es. Yo creo que sí es importante un partido legal, o sea, que tenga participación en términos legales, institucionales, pero que tenga esa participación bajo una perspectiva distinta, bajo la perspectiva justamente de dar conciencia de clase. Que no esté desligada de la población, de las demandas sociales. Más bien, claro, más bien esa es la idea, ¿no? Más bien es vincularse, ligarse, porque lo que tenemos nosotros muchas veces son pequeños grupos que hacen sus trabajos en los barrios y todo lo demás, que es muy loable y en realidad es perfecto que lo hagan así, pero ese alcance es muy limitado en realidad, es muy limitado, y muchas veces no sale justamente de la esfera local en la que se encuentran, ¿no? En realidad solamente es una organización con un alcance nacional, como la que menciono, la que puede incorporar ya poco a poco, incluso tener más llegada y se puede permitir también organizar más en más lugares a la clase trabajadora bajo una perspectiva, ¿no? Y la idea justamente que tiene que tener, o la tarea que tendría esta organización, es el de hacer, como se suele decir, agitación y propaganda, es decir, concientizar y politizar a la población en torno a lo que es la lucha de clases en primer lugar, por ejemplo, y a identificarse con una clase. En medio de eso, obviamente, mostrar siempre
que la única forma de emancipación es, bueno, tomando el rumbo del país por sus propias manos, pues, ¿no? No mentir, no engañar diciendo que los problemas se van a resolver con tener más congresistas o con tener una candidatura presidencial. Pero eso no implica que deba dejar de luchar en esos espacios. Por ejemplo, el Parlamento también es un espacio importante donde se tiene que bregar por ello. El problema es que no hemos tenido hasta ahora alguna organización que se imponga eso. Todos lo que han hecho es justamente, más allá del discurso que puedan tener pro trabajadores o en contra o pro pueblo, es en realidad acomodarse como puedan, modificar el discurso hasta donde puedan para finalmente lograr por ahí una curul, ¿no?